I3 vale 0, se prende. En otra condición, se debería apagar. Ahora, ¿qué pasa si todo está todo prendido? Nada. Claro, y la inversa que yo decía, que se me complicaba, que es hacer la invertida ahora, ahí, poner un 1 ahí. Tampoco Ahí está. prende. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Todas apagadas, no prende ninguna. Todas prendidas, no prende ninguna. La 1 sola no prende. La 2 sola sería la segunda condición. Está bien que prenda. La I3 sola no prende. Y sería la I1 y la I2. Sería la primera condición. Prende, está bien. Y quedaría la 1 con la 3. La 1 y la 3 no está. Se está apagado. Y ahora quedaría la 2 y la 3. No está, está apagado. ¿Sí? Y esto en esquema eléctrico. Perfecto. A ver si lo pasamos. Quedaría así. ¿Sí? La serie, ¿qué sería la serie? Serie de contactos. Y si está prendido el I1, si está prendido el I2, si no está prendido el I3, prende Q1. Sí. Y además Q1 prende por la rama de arriba y por la rama de Y por abajo. la rama abajo, pero la rama abajo, si no está prendido I1, si está prendido I2 y si no está prendido I3, va al mismo lugar. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que no está prendido? I1, I2, I3 o el número Que que no sea. tiene, que tiene un 0, digamos. Que no hay tensión en la entrada del PLC. Sí, eso quiere decir. Que no está recibiendo tensión. ¿Habría que poner la masa ahí, en ese caso? Claro, está bien. ¿Cómo? ¿Habría que poner la masa para que no... para que dé un 0 en el PLC? No. No, el PLC. Este PLC no. Por ahí otro sí. ¿Vieron lo que pasaba con el Arduino? Que cuando quedaba flotando por ahí lo veía como un 1. Sí. Sí, sí, por eso te preguntaba. Bueno, eso por el nivel de tensión, porque ve un 1 con poquita tensión, ya pasa a ser un 1, digamos. Y cuando queda flotando puede que pase eso. Pero en los PLC generalmente no pasa. Iván, te doy una consulta. Si nosotros hacemos el diagrama eléctrico, ¿te lo pasa al otro? Sí, también. Ah, Ahí está. A mí el diagrama no me quedó así. ¿Y Pero cómo? eso es porque te lo pasa automáticamente, te hace de esa manera, ¿no? Sí. ¿Y cómo te quedó? Ahí te digo. Porque en el diagrama eléctrico sí vos podés poner varias veces la entrada. En el otro no. En este, en el de compuertas, de funciones, diagrama de funciones no se puede. Ah, claro, yo lo que hice varias veces, nombré con I1 varias. Ah, bueno, ahí también está nombrado con Sí, I1. sí, sí. Pero vieron que acá no me dejaba. Pero me quedó el I1, puse un contacto abierto y otro cerrado y uno en paralelo, se juntan y después del paralelo puse I2 abierto y 3 cerrados y después la bobina. Vos hiciste un paralelo acá, digamos. Ahí hice un paralelo, ¿Sí? ahí lo uní y después dejé esa rama, a ver, pará. ¿Y te dan todas las condiciones? ¿Probaste todas las condiciones? Probé, sí. A ver, La vamos a rama esa probar. de arriba no está. La I2 y 3. Es raro esto, porque I1 o va por acá o va por acá, como si no estuviera. I1 si no está es lo mismo. En Capaz que, capaz que le esto erré. así, si no está I1 es lo mismo, porque siempre va a tener tensión. Fíjate que tiene, está en rojo. Claro, ¿Lo siempre ven? tendría que andar. No, entonces le erré en algo. Lo había probado. O me lo cambió, no sé. Pero... ¿Sí?
Si ustedes cambian el estado de I1, y bueno, se va a abrir abajo y se va a cerrar arriba. ¿Sí? Fíjense que este pasó azul, se abrió ahí, y este se puso en rojo. Una de las condiciones era 0 De I1, y 1, sí. sí, Claro, sí. entonces por eso ahí pasa, se hace 0 y el otro se hace 1. Uno se abre y otro se cierra, entonces te pasa por la rama. Es decir, obvié una de las ramas. Mire, son iguales, idénticas, la de I2 y 3. Una de esas no A está. ver. Las I2 y 3 no está, es decir, una de esas ramas. Está bien, sí, anda igual. El que habilita que pase es I2. Sacando I2 y 3 ahí, esos dos, y dejándolos de abajo o al revés, a mí me funcionaba. Es que lo mismo, lo de arriba y lo de abajo. Claro, Es sí, son iguales, por eso redundante, lo que sacando una toca de es. esas dos, funciona. A mí me funcionó, después no lo probé de vuelta. Sí, sí, es probable que esto funcione. Sí. ¿Por qué? Porque fíjense que I1. Bueno, pero acá I1. Esto se prende. ¿Quién cambia solamente? I1, en las dos El que condiciones. cambia I1, por eso, es el principal que te da las dos condiciones de la salida que te pide el ejercicio. Ujú. Y a ver esto si lo pasamos a esquema. No lo probé de pasarlo yo. Yo te iba a preguntar el esquema eléctrico 2 que hiciste. Para mí no negaba en ningún lado. Lo vi hacía la pasada cuando lo hiciste, pero no. ¿Este? No, perdón. El esquema eléctrico 2, el del medio. Este no. Este es el que hicimos nosotros. Después lo hicimos, lo pasamos a este Ah, a y ver. después lo volviste a pasar a eléctrico y lo pasó Este. Este decís vos. No, no, sería, entonces no sería esquema eléctrico. ¿Cuál es el otro? ¿El esquema de funciones? El esquema de funciones. Ese. Acá. Este. Sí que niega. Acá te está negando la entrada de este. Ah, ahí niega. Lo que pasa es que yo lo veo chiquito y no me doy cuenta, ¿no? ¿Y cómo haces para que te quede negado así con el puntito solo? Eso iba a mirar. Creo, a ver si la seleccionan acá, si la apretan ahí. Ahí está, apretándole ahí. Solamente, Ah, solamente perfecto. pulsando ahí niega. Claro, Sí, cuando te aparece el punto es porque la negás. O sea, eso es la claro. negación. Fíjense, 2 dice. Ahora no me va. Ahí está, 2, entrada 2 no negada. 2 negada. ¿Sí? Pero fíjense que estas dos van derecho y esta tiene un puntito. Es distinto a este punto, ¿no? Este punto es un punto de conexión. Bueno. eh, Y eso es un lío, no sé, lo hace el programa mismo, porque yo con el del tanque lo probé con ladder, lo pasé sí. al esquema este de funciones, después al esquema ese de funciones lo volví a pasar al ladder y me hace otra cosa totalmente distinta, y después lo volví a pasar, cada vez que lo vas pasando te va cambiando totalmente todo. Sí, exacto. Te da un montón de ofertas distintas. Bueno, vamos a ver las funciones especiales. Los temporizadores vamos a mirar, ¿sí? El retardo a la conexión y a la desconexión, ¿qué es? Bueno, yo les recomiendo por ahí, si pueden leer este manual, no sé si ya lo han leído, muchas de las cosas que hemos hablado y que hemos visto están todas escritas acá, ¿sí? Fíjense, este es el manual del logo para utilizar todas las funciones que tiene. Bueno, en la página 90 y pico era que estaba.
Hasta dice cómo se programa desde el panel, en vez de programarlo por computadora, pero es más fácil programarlo en computadora. En ordenador, dirían los gallegos. Acá están las compuertas, con su tabla de verdad, ¿sí? Lo que ya vimos. Bueno, funciones especiales. Bueno, acá las funciones especiales dice que son funciones de tiempo, de remanencia y de múltiples parametrización. ¿Sí? Que se pueden parametrizar varias cositas. Bueno, de tiempo porque se pueden configurar distintos tiempos, ¿sí? Ya sea para ciclos, ¿sí? Ciclar una salida o temporizar una salida. Y de remanencia quiere decir que guarda el último estado en que quedó esa función especial. ¿Sí? Esa remanencia se puede activar o desactivar, o en algunas funciones ya viene activada por sí sola, como puede ser un reloj. Bueno, esas entradas dependen de cuáles sean. Tienen la entrada de set, reset, trigger, contador de frecuencia, bueno, de habilitado, de inversión, ¿sí? O de reset, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ver por ahora la de el temporizador, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede parametrizar? Se puede parametrizar, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que configurarle es la base de tiempo en la cual nos vamos a manejar. Si es en segundos, si es en minutos o si es en hora. De acuerdo a la base, nosotros podemos darle un valor. Si yo pongo 1 y la base de tiempo es en horas, el tiempo que va a estar configurado va a ser 1 hora. Bien. Fíjense cuál es la precisión de este tiempo para el logo. ¿De qué va a depender la precisión del reloj, de los tiempos? ¿Qué opinan? De la Y del calidad reloj del- interno que tenga. Claro, de la electrónica, sí, De la electrónica. exactamente. ¿Sí? Hay PLC que son mucho más precisos y otros no, no tanto. Claro, según Depende el de lo que micro que sea. tenga, ¿Cómo? según el microprocesador. Claro, según el micro, según el oscilador que tengan. Bueno, Claro, la frecuencia del oscilador para dividir el tiempo. exacto. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice? Todos los componentes electrónicos presentan diferencias ínfimas. Por tal razón, podría aparecer divergencias en el tiempo ajustado. Dice que en logo la diferencia asciende como máximo al más menos 0,2%, ¿sí? Del tiempo t. Dice. Si el 0,02% del tiempo t es inferior a 0,1 segundos, entonces la diferencia asciende como máximo a 0,1 segundo. Ejemplo, 1 hora son 3600 segundos, la diferencia máxima al 0,02% son 0,72 segundos, más o menos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la precisión de un temporizador? ¿Qué pasa con el reloj? El temporizador, ¿qué va a hacer un reloj de un temporizador? Va a comparar. ¿Sí? Cuando arrancó en el reloj del PLC, y de ahí va a contar y va a hacer una diferencia de 2 tiempos, básicamente. ¿Sí? Bueno, a fin de que esta divergencia no afecte la exactitud de marcha del reloj en las variantes C, es comparado el reloj regularmente con una base de tiempo muy exacta y reajustada. Se obtiene una diferencia de marcha de más o menos 5 segundos al día como máximo. ¿Sí? O sea, 5 segundos más o menos en un día. ¿Sí? Para una temporización. Bueno, ¿se entendió eso, lo de la base del tiempo?
¿Están? No están. Sí, 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 sí. Bueno. Retardo a la conexión. Esta es una función, el simbolito es este. Fíjense qué dice, descripción breve. Mediante el retardo de activación se interconecta la salida solo tras un tiempo parametrizable. Tenemos la entrada trigger, ¿sí? A través de la entrada trigger se inicia el tiempo para el retardo a la activación. T es el tiempo tras el que debe activarse la salida, ¿sí? O sea que decir que la señal de salida pasa de 0 a 1. Y Q es la salida del temporizador. Bueno, esto es como un temporizador físico, ¿sí? Por ahí deben haber usado alguna vez. Es lo mismo. Cuando se activa el trig, ¿sí? Si permanece durante el tiempo que está programado, ¿sí? El T, ¿sí? La salida se va a activar. ¿Qué pasa si el trig se cae antes del tiempo que está programado, digamos? No pasa nada. Y no hace nada. Claro, no hace nada. O sea, ¿qué pasa si el trig se cae? El tiempo que está programado, supongamos que esto es 10 segundos. Yo digo que cuando se activa el trig, cuente 10 segundos y después active la salida Q. Bien, entonces yo le doy una entrada en alto al trig, empieza a contar, y por ahí se me cae acá. Nunca se va a activar la salida Q. Claro. ¿Se entiende? O sea, Lo la salida del temporizador sigue al trigger después del tiempo de activación. Después del tiempo de activación, exactamente. ¿Sí? Tiene que mantener un 1 siempre constante, no puede ser un pulso entonces. O sea, el trig tiene que ser un pulso constante. El No, trig vos, tiene que ser- vos le das un pulso con un pulsador, porque si no lo tenés que tener apretado con el dedo, por ejemplo, en el caso, no sé, de un pulsador, 10 segundos hasta que No, pero en este vos caso no. pulsás y a través de ¿o no? No, si vos tuvieras un pulsador, lo que tendrías que hacer es un enclavamiento con Una alguna retención. marca Pero podés hacer un enclavamiento interno en en el programa. el No, programa. correcto. Sí, 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 sí. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de lo mismo. O sea, la magia la tenés que hacer después vos antes para decirle que ese trig se mantenga activo durante todo el tiempo del ciclo. Hasta que Exactamente. termine lo que nosotros necesitamos. Va a arrancar 10 segundos más tarde, pero si después tiene que estar 20 minutos prendido, ese trig va a estar mantenido durante 20 minutos. Exactamente. La magia la tenés que hacer antes. Vos al temporizador le tenés que entrar con un pulso que dure al El total del menos ciclo. el tiempo que tengas programado para que se active la salida. ¿Sí? Si una vez que vos se cayó la entrada en el trig, o sea, pasó de 1 a 0, acá, se corta la salida, ¿ven? En ese instante se corta. Y si el trig es un pulsito corto, como tenés acá, la salida Q nunca se entera. ¿Sí? La salida Q permanece en 0. ¿Por qué? Porque no llegó a contar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero digamos, si el pulso se interrumpió por algo, Se corta. Ahora hacemos un se ejemplo. corta, pero vuelve a cero el temporizador. O sigue contando hasta los 10 segundos, o No, vuelve a 0. No cuenta vuelve a más. cero. ¿Sí? Fíjate, contó y se cayó de vuelta el tiempo. ¿Sí? Acá está explicado. A ver si por ahí está mejor explicado. Si el estado de la entrada trig pasa de 0 a 1, comienza a transcurrir el tiempo TA. ¿Sí? Si el estado de la entrada trig permanece en 1, por lo menos mientras dure el tiempo parametrizado, la salida es conmutada a 1, al terminar el tiempo T. ¿Sí? La salida es activada posteriormente a la entrada. Si el estado en la entrada trig pasa nuevamente a 0, antes de terminar el tiempo,
es repuesto el tiempo, ¿sí? O sea, vuelve a cero. La salida se repone nuevamente a cero si la entrada TRIG se halla en estado cero. Tras una caída de red, se repone nuevamente el tiempo ya transcurrido. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. Ahora vemos un ejemplo. Sí, es Bueno. como que se resetea y vuelve a cero el tiempo, a contar de vuelta. Hasta que... Exacto. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una entrada y uno, y el temporizador retardo de la conexión, que lo saqué de las funciones especiales en la parte de temporizador, y lo vamos a... Uy, que toqué. Ahí está. Ahí tenemos. Si a esto le damos doble clic, tenemos los parámetros. La base de tiempo en horas, minutos o segundos. Si yo pongo en minutos, si pongo 1, 1 minuto. Si pongo 2, 2 minutos. ¿Sí? Y acá son minutos, segundos. ¿Sí? 2 minutos y, no sé, 20 segundos en este caso. Vamos a trabajar en la base de tiempo de segundos. 10 segundos, ¿no? Para ver. Bien. Bueno, le vamos a dar simular a esto. Cuando yo activo I1, empezó a contar. ¿Sí? Fíjense que todavía está azul. Ahí activó. ¿Qué quiere decir que activó? Que una salida, Puso un 1 en Q, en la salud de Q. puso en 1 su salida, ¿sí? Su salida. Su salida. O sea, su contacto lo puso en 1. O sea, cerró su contacto. Bueno, Puede para ser una ver marca. no, es un contacto de él. Vamos a ver. Puede ser una bobina, o puede ser una marca, o puede ser cualquier cosa lo que active después. No, es un contacto de él. ¿Sí? Fíjense, yo busco contacto Q1 y del temporizador 1. ¿Lo ven? Yo selecciono un contacto. Lo desglosa en otra entrada. Eso es lo que hace. Exactamente, no es una entrada, es un contacto. ¿Sí? Es un contacto que va a estar asociado ¿a quién? Al temporizador. Al temporizador. ¿Sí? No está asociado a ninguna entrada. Ni a ninguna salida, como hacían los enclavamientos, ¿se acuerdan? Entonces un contacto que está asociado a el temporizador. Bueno, le vamos a poner una bobina para verlo en una lucecita, más lindo. Y le damos tensión a ese contacto. Simulamos. Ingreso la entrada por I1. ¿Sí? Empieza a contar. Fíjense que la salida Q1 todavía está parada porque el contacto T001, que es de ese temporizador, cortó. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entiende eso? Ante un fallo de red, vuelve a cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si se sale el contacto? Se activa I1 y corto antes que transcurra la base de tiempo. No pasa nada. Vuelve a cero. Vuelve a cero, exactamente. ¿Y qué pasa si corto el contacto después que se activó? ¿Qué pasa? Vuelve a cero también. Vuelve a Vuelve a cero cero. y se apaga la salida. Vuelve a cero, abre su contacto, obviamente, y para en cero. ¿Sí? Yo acá puse un contacto normal abierto. Si quiero, pues he puesto un contacto normal cerrado de T1 también. ¿Sí? En vez de asociarlo a una entrada, ese contacto, lo asocio a T1. ¿Sí?
Y si quiero uso otra bobina para verlo, que va a ser lo contrario a Q1, ¿no? Q2 ahí está activa, ¿ven? Vamos a achicarle el tiempo a esto para que no se haga tan... Ahí 4 segundos. Luego de 4 segundos se va a prender Q1 y se apagó Q2, porque se abrió el T001, el contacto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esto es un retardo a la conexión. ¿Sí? Se retarda la conexión. ¿Para qué puede servir? ¿Para alguna alarma? ¿Alguna alarma? ¿Sí? Algo que hayan visto ustedes. El mando en control. Como una estrella Para, triángulo. Ah, un arranque estrella triángulo. para avisar si arrancó o si saltó. Ah, lo mismo. Bueno, ese es el retardo a la conexión. Ahora vamos a ver el retardo a la desconexión. Fíjense, retardo a la desconexión. En el retardo a la desconexión se repone la salida solo tras un tiempo parametrizado. Bueno, tenemos la entrada de TRIG con el flanco descendente, ¿sí? Cuando pasa de 1 a 0 acá, o sea, si estaba activo y pasó a 0, en la entrada esa se inicia el tiempo para que se desactive esta salida. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre este loguito y este loguito que vemos acá? Y ¿Qué no yo, tiene? uno tiene como una Las entrada más conexiones que de entrada. va a tener que estar alimentada siempre, digamos. ¿Le falta la salida o no a este? La La salida de Q. la Q. Bueno, eso no lo tiene porque estamos trabajando con el esquema eléctrico de contacto. ¿Sí? Si vamos al esquema de funciones, y yo busco en funciones especiales el retardo de la conexión, ahí la ven. ¿Por qué? Porque acá tienen que ir sí o sí. ¿Ven? ¿La ven ahí? Entré y es lo mismo. Porque acá vamos uniendo. ¿Sí? Claro, después el esquema Pero, eléctrico es totalmente diferente. sí, no sé si totalmente es Bueno, diferente. sí, es Nada más. bastante diferente, sí. ¿Sí? Utiliza más recursos, digamos, otras cosas. Lo que hicimos nosotros lo hace. Claro, acá no le podemos unir la salida de una, digamos. Entonces yo quiero conectar una bobina, no tengo nada para conectar acá. ¿Sí? Sí o sí le tengo que poner un contacto de ese temporizador. ¿Sí? Bueno, dicho esto, retardo a la desconexión. Vamos. Bueno, entonces, ¿cuándo va a cambiar esa salida de este temporizador? Cuando la entrada TRIG pasa de 1 a 0 y terminó de contar el tiempo. ¿Sí? ¿Qué dice la entrada R? A través de la entrada R se repone el tiempo para el retardo a la desactivación y se conmuta la salida a 0. ¿Sí? Parámetro T es el tiempo tras el que debe desactivarse la salida. Dice la señal de salida pasa de 1 a 0. Salida Q se activa con trigger y permanece activada hasta haya transcurrido T. ¿Sí? Y acá tenemos el diagrama. ¿Qué pasa cuando recibimos un pulsito en trig? ¿Qué pasa con Q? Arranca a contar. Q está en alto.
No tendría que hacer nada. Está en Sí, 1. prende. ¿Cómo? Sí, ahí dice que prendió y espera el tiempo T. ¿Cuándo se va a apagar Q? Cuando termine el tiempo. Termine el tiempo que le pusimos. Que le pusimos. Exactamente. En este caso es al revés que en el otro, porque si vos mantenés apretado el trig, va a seguir prendido y recién se va a apagar cuando pase el tiempo. Si vos seguís, claro, Si vos porque no mantenés hay una apretado el de. trig, claro, ¿Cuándo arranca a contar el tiempo? Fíjense, cuando se cuando es cae el cero. trick. Cuando se cae el trick. ¿Sí? Siempre fíjense, ¿cuándo arranca a contar el tiempo? Cuando el trick hay un flanco descendente, le llaman. ¿Sí? Fíjense que le dice, hay un flanco descendente. Ahí en la segunda parte apretó de vuelta el trig y empezó a contar de vuelta. Ahí lo estás dibujando. Acá, Sí, sí, ahí. exactamente. Recibió una entrada, ¿sí? Cuando se cayó de vuelta el trick, empezó a contar de vuelta. ¿Sí? Sí, pero ahí tiene una repetición de trig. Ah, Como que lo hizo lo- antes de tiempo y empezó a contar después de vuelta. No, Interrumpió y arrancó de vuelta. apretó el trig, empezó a contar y como hizo otra entrada de trig, empezó a contar de vuelta. Empezó a contar de vuelta. Hizo un claro, reset. no Cuando dejó. dejó de apretar, cuando dejó de recibir una entrada Claro, en trigger, ¿sí? Fíjense que es un flanco descendente. Cuando se cae la entrada, ahí arranca el conteo. ¿Sí? Fíjense en los dos casos. Claro, pero en el primero como que lo resetea, o sea, no cuenta todo el tiempo. No termina el tiempo. Es como en el caso anterior que también Empezó a apagaba. apretarlo. El tiempo Perdón. dejó de contar cuando el trig tiene 1 y empezó a contar de vuelta cuando el trig tiene 0. Claro. ¿Sí? ¿Y la R qué hace? ¿Qué pasa con la entrada de R? Cuando se pone en alto, ¿qué pasa con Q? Se apaga. Se apaga. Exactamente. ¿Sí? La R dice, a través de la entrada de R se repone el tiempo para el retardo de la desactivación. ¿Sí? Y se conmuta la salida a 0. Como un reset. Claro, exactamente. Por algo tiene la R de reset. Bueno, vamos a leerlo, dice. Cuando la entrada trig ocupa el estado 1, la salida Q se conmuta inmediatamente al estado 1. ¿Sí? Si el estado del trig pasa de 1 a 0, se inicia el tiempo actual TA, la salida permanece activada. Cuando TA alcanza el valor ajustado T, o sea, 10 segundos, por ejemplo, la salida va a pasar a estar en 0. Desconexión retardada. ¿Sí? No se desconectó al toque, se desconectó después de un tiempo. Si vuelve a activarse y desactivarse la entrada trig, se inicia nuevamente el tiempo. A través de la entrada R de reset, se pone a 0 el tiempo TA y la salida antes de que transcurra el tiempo TA. ¿Sí? Tras una caída de red, se repone nuevamente el tiempo ya transcurrido. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. A ver qué onda. Vamos a agarrar una entrada. En los ejercicios estaba el de la escalera. La luz de escalera, creo. Ahí está, también. Vamos a agarrar un retardo a la desconexión. ¿Sí? Y vamos a agarrar un contacto abierto. Después vemos si nos sirve abierto o nos sirve cerrado. De T2. Fíjense que ahora lo asocia a T2, no lo asocia a T1. T1 es el otro, es este temporizador. T2. Y ahora vamos a unir todo esto. Unimos. 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 Ah, vamos a poner una bobina. Q3. Bueno, vamos a ponerle un retardo de 10 segundos para verlo. A ver qué hace. Esta entrada le vamos a poner I4 para no usarla bien. F3. I4. Vamos a apretar I4. ¿Sí? La salida se puso en 1, Q3. ¿Sí? O sea,
El contacto se cerró. Y si yo largo el interruptor, ¿qué va a pasar? Empieza a Cuenta contar tiempo el tiempo. Empieza a contar el tiempo. Después de que transcurre los 10 segundos, en este caso, ¿qué va a pasar? Se abre el contacto, Teo. Abre el contacto, ¿sí? O sea, hay un retardo a la desconexión. O sea, se conectó, pero se desconectó después de 10 segundos. La R también tendríamos que ponerle otra vez otro pulsador, ¿no es cierto? Para resetear. Y la R, vamos a hacerlo. O otra entrada. Otra más abajo y le vamos a poner otra entrada. Le vamos a poner I5. Ahí. Y le vamos a conectar a R. ¿Qué hacía R? Cortaba la contada. Vamos a ir. I4. Activó la salida 3. ¿Sí? Y no está contando. No cuenta ahí. ¿Por qué no cuenta? A ver. Porque está apretado. ¿Cuándo cuenta? Cuando sueltes I4. Hay que soltar el Claro, 4. suelta I4. Exactamente. Y ahí empezó a contar. Luego de 10 segundos desactivaría Q3. Vamos a ver qué pasa si apretamos I5 entre medio. ¿Qué pasó? Se volvió todo a cero. Reseteó A todo. 0. Exactamente. Reseteó todo. ¿Sí? Exactamente. ¿Y estando I4 apretado también te lo resetea? Vemos. A ver qué hace. I4 apretado no hace nada. A ver. Así. Decís vos. Correcto. Ah, ahí está. ¿Ves? Te Pero cuando lo resetea todo. largás es lo mismo que nada. O sea, porque vos estás teniendo una entrada. Salvo que tenga los dos, así como está en este caso. Y cuando, a ver, por ejemplo, lo conectás y desconectás I4 y lo volvés a conectar, no lo resetea. Ah, sí, lo resetea y después vuelve a contar de vuelta cuando lo volvés a desconectar. Yo lo aprieto de vuelta y vuelve a contar de vuelta. Ah, arranca, Hace lo mismo. arranca de donde queda. No, no, Hace de lo mismo cero. que Ahí está por apagarlo. Yo lo aprieto de vuelta y vuelve a cero el tiempo. Ah, está bien, está bien, está bien. Sí, sí. ¿Sí? Y el reset resetea todo, digo. Bueno, había dos ejercicios planteados. Dice, cuando se active I1 e I2, que se encienda Q1 tardando 10 segundos en desconectarse. Cuando se activen I1 e I2, se encienda Q1 y tarde 10 segundos en desconectarse. ¿Cómo se puede hacer esto? A ver. ¿Qué me dice? Y Vamos a tendría ver. que Primero ser con una AND. I1 y I2 en serie. Bien, eso, bueno, AND no vamos a usar, vamos a ir en este esquema. En serie. I1 y 2 en serie. Ahí. ¿Qué más? El temporizador después, ¿Cuál de los dos? con retardo a la desconexión. Vamos a pegar acá. Así nos queda. El temporizador con retardo a la desconexión. Ahí. A la entrada, trick, ¿no? Cuando se active I1 y 2, se encienda Q1 tardando 10 segundos. Bueno, vamos a poner una bobina, que sea Q1. Pero ¿quién la tiene que activar? O desactivar.
contacto del temporizador. Un contacto abierto del temporizador. T1. Bueno, a ver si anda. I1, E, I2. Ah, un tiempo de 10 segundos. 10 segundos. I1, E, I2. Se activó. Q1. Se enciende a Q1 tardando 10 segundos en desconectarse. ¿Qué pasa? No se desconecta. ¿No? Ah, hay que sacar el trigger. Hay que hacer que la señal sea un pulso. No, hay que desconectar o I1 o I2 y va a empezar a contar. Claro, pero acá no dice eso. Acá dice cuando se activen I1 y I2. Está bien. Las dos tienen que estar activas. Se encienda la Q1, pero después de 10 segundos se tiene que desconectar. Le tenés que poner un temporizador al encendido y que a la salida Claro. vaya el trigger de temporizador al apagado. Tal cual. No, lo podés hacer con un enclavamiento I1 y I2 y que tengan unos. No, hay que usar el otro temporizador. Ah, el el otro temporizador. El otro no, contacto hay que usar. la desconexión. ¿Cómo sería el otro contacto? No, el otro temporizador con el otro contacto. Ah, Con a el ver, por ahí viene la mano, sí. Yo dejo esto que es lo que vamos a usar. ¿Qué uso? ¿El retardo de la Retardo de la conexión? conexión Sí. y un contacto cerrado. O sea, cuando tarda 10 segundos, el contacto cerrado se abre y corta Q1. Bueno, está bien, vamos a hacerlo. A ver. Yo ya ¿De quién? ¿Del temporizador? ¿Así? Esto así no va a andar. Pero bueno, vamos a ver por qué no va a andar. 10 segundos. ¿Qué pasa ahí? Si yo simulo eso, ¿qué va a pasar? Uno va a aprender sin Cuando, que esté I1 y I2. Ah, bueno, entonces, ¿dónde ubicarían esto? ¿Quién le tiene que dar la atención a esto? Los pulsadores. Y tendría que Exactamente. estar después de I2. Después de I2, ¿sí? Después de I1 e I2, exactamente. Bueno, ahí está. Entonces vamos a ir corriéndolo por acá. Ahí. Ahí anda. ¿Qué dicen? y sí, se lo va a Le damos desconectar a los I1 10 y 2. segundos. Ahí se prendió Q1. Y a ver qué pasa después de 10 segundos. Ahí está. Se apagó. ¿Sí? Ni más ni menos que eso. Ni más ni menos. ¿Qué pasa si I1 e I2 hubiesen sido pulsadores en vez de interruptor? Y habría que tenerlo apretado, si no, no prendía nunca. No, son pulsadores, es más fácil. No tenés que hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque lo haces como al principio, porque una vez que soltaste la energía se va a contar, empieza a contar. No, pero se resetea el temporizador cuando se cae la señal. No, pero lo que pasa es que tenés que poner el de desconexión. Claro, exactamente. El de desconexión. ¿Sí? Si hubiesen sido pulsadores, vamos a ver. Si son pulsadores, lo haces con el de desconexión, cuando pasó el tiempo, se desconectó y ya. Bueno, vamos a poner uno solo porque los dos no podemos apretar Ah, ¿cómo apretar los dos a la vez en el programa? en el programa, pero físicamente sí se puede hacer, Sí, ¿no? sí, físicamente sí.
Vamos a hacerlo así. ¿Sí? Tenés que tener dos mouse. Dos Serían mouse. pulsadores normal cerrado. Podríamos poner uno normal cerrado. Claro, normal cerrado y lo abrís, sí. Y acá un contacto normal abierto, normal cerrado. ¿Qué dice? ¿Cómo funcionaba el retardo a la desconexión? Ahí abierto. Abierto. Bien. Abierto. Te lo cierra el temporizador y después abre de vuelta. Exacto. 3. Esto es un pulsador. Pulso. No tengo tiempo. Vamos a poner 10 segundos. Pulso, se prendió. ¿Sí? Se cerró su contacto. Después de los 10 segundos, se abre el contacto. Se abre la salida. A ver, quiero ver una cosita. No sé qué es esto. En SLR porque lo hice como lo habíamos hecho al principio. ¿Ese de frecuencia no será para que lo haga repetidamente cada tanto tiempo? Capaz sí. Sí, sí, sí. De eso pensaba. A ver, vamos a probar. Un Nunca, semáforo. nunca lo usé. Valor actual y de 0 a... No sé qué es esto, che. Habría que investigarlo. Pero debe ser capaz, algo como un pulso. Bueno, Claro, si ahí si podés fabricar un pulso, podés hacer que sean dos pulsadores sí, por eso simulados, lo. digamos. Pero no sé nunca cómo. A ver si acá dice algo. A ver si es algo de simulación. Botones. Representación de las entradas, ¿no? Y de frecuencia. La frecuencia puede ajustarse para las entradas analógicas. Para entradas analógicas. Ahí está. Después le doy un Claro, que valor. si cae dentro de un valor, lo haga y si fuera de ese, no. Sí, 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 sí. Debe ser para simular una entrada analógica. A ver si yo pongo un contacto analógico. Claro, si un termómetro ponele, ahí tendría que variar, El comparar. esquema. Acá está, mira. A1. De 0 a 1000. Sí, debe venir para ese lado, digamos. Bueno,
A ver, dice realizar un programa con el logo que sirva como temporizador de una luz de escalera. Es decir, si se pulsa la entrada I1, entonces Q1 se encuentra encendido, digamos, 40 segundos. ¿Sí? No sé por qué la palabra digamos. Durante 40 segundos. Bueno, es lo mismo. ¿Sí? Que el anterior. ¿Y este? ¿Qué pasó con este problema? Ese a mí lo estuve intentando hacer y me complicaba el tema que ponele, cuando no tiene agua que se activa, después el tema cuando tiene agua se tendría que desactivar y seguir funcionando el motor. Cuando Es decir, cuando ya supera el nivel inferior, que se desactiva, no sé cómo sería, pero eh, tendría que seguir funcionando el motor y después el que debería comandar el apagado sería el superior. claro, exactamente. El que prende va a ser el inferior y el que lo para va a ser el superior. ¿Sí? Mientras esté en este rango, no pasa nada. ¿Cuándo se va a volver a prender? Con el inferior. ¿Sí? ¿Cuántas entradas se necesitan para este sistema? Y la de los niveles, como entrada, como sensores, ¿Y qué más? y después 4, tenemos, start, stop después tenemos y los dos claro, sensores. después tenemos pulsadores. Claro. 4 entradas del PLC, ¿sí? O sea, I1, I2, I3, I4 lo vamos a usar. ¿Y cuántas salidas? 2, Una sola. claro, Una o sola, encendido o apagado. para la bomba. ¿Sí? Y si el Una sola sistema salida. tuviese flotante, 6, ¿no? ¿Cómo? Si la sistema también contara con indicadores de Claro. nivel, 6. Claro. Eso después pueden hacer, si quisieran, una seguridad, le ponen dos sensores más de nivel a la cisterna. ¿Y cuándo va a arrancar la bomba? Cuando tenga agua esto, digamos. Es otra condición diferente. Pero ya teniendo la base, agregar esto no cuesta nada, digamos. Es una condición que se tiene que cumplir antes de que se cumpla todo lo otro que ya habían hecho. Pero necesita una entrada más. Dos entradas más, exactamente, 6, como decían ahí. Una. ¿Por qué una? Depende, sí. Y Depende. si tiene. La cisterna tiene agua, no. Sí, Claro, pero le pones 2 para decirle máximo y mínimo. O sea, cuando esté al palo también que te tire una alarma. No, vos tenés que asegurarte que tenga agua nomás. Lo único. Si está vacía, no la prende nada más. Si está llena, claro, bueno. está bien. Cuando se active el flotante de abajo o el sensor de abajo que no tiene agua, o se desactive, depende qué tipo de sensor tenga, no funciona. Está bien, con uno más, 5 si querés, en vez de 6. Está bien. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el tema que no anda? Y No, porque no lo tenemos. quiero ponerme a resolver porque la idea es que lo piensen ustedes. Si tenés un PLC de 4 entradas, cagaste. No puedes hacer la cisterna. Si tenés un PLC de 4 entradas, no puedes hacer la cisterna. Sí, ¿por qué? Y porque tenés. Cambiás esto por un interruptor Ah, bueno, sí, en ese caso. y listo. Igual un PLC de 4 entradas, no sé si existe, tan chiquitito. Bueno, ¿cuál fue el tema? No, que el sensor,
se activa, ponele el inferior, se queda sin agua, se activa. Y el tema que después de que se desactive, que ya tiene agua, que está en la parte esa que vos marcaste, tendría que seguir funcionando. Y Sí. recién desactivarse cuando llega al nivel superior. Y lo mismo, cuando baja a la parte esa que marcaste, tendría que... Ah, no, cuando llega abajo del todo. Claro. Fíjense que estos dos sensores funcionan distintos. Uno es normal abierto, el otro es normal cerrado. Sí, son diferentes. ¿Sí? Dice, el interruptor flotador inferior está abierto cuando está desactivado, ¿sí? Y está cerrado cuando se activa. Entonces es un normal abierto, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Sí, porque es el que da la señal para que prenda la bomba. Exactamente. El de arriba al todo está siempre dando señal hasta que llega al nivel. Yo lo probé a hacer Son con, diferentes, después con bien. contactos en serie, uno abierto y otro cerrado, y después también en serie, pero en paralelo a la vez. Es decir, un abierto, un cerrado y un abierto y un cerrado de los distintos sensores. Sí, por ahí viene la mano. Es decir, una serie del inferior y superior, uno abierto y uno cerrado, y en paralelo con lo mismo, pero al revés. Fíjate una cosa. ¿Quién te activa la bomba? El encendido de la bomba. El de abajo. El de abajo, exactamente. ¿Y quién la desactiva? El de arriba. El El superior. de arriba. Bueno, por ese lado tienen que pensar. No se queden con que solamente la activa, porque por ahí puede pasar que te quedas que la activa el de abajo y también te la va a desactivar el de abajo. Puede Claro, pasar. claro. Ya, Claro, el sensor de abajo va a quedar detectando, o sea, va a quedar cerrado, claro, pero el de arriba exactamente. está abierto, así que va a abrir. Hasta que llegó el agua ahí. Cuando llegó ahí se desactivó. Después empezó a vaciar. Cuando recibió una señal o cambió de estado el flotante de abajo o el sensor de abajo, ahí volvió a arrancar la bomba, se volvió a llenar. Cuando cambió de estado el sensor de arriba, se paró. Bueno, por ese lado lo tienen que pensar. Acá no hay que usar temporizadores, nada. Es con señales digitales, entradas y salidas. Nada más. Entonces más o menos como un tanque y una cisterna, como si fuera un tanque y una cisterna. Es decir, Sí. con dos boyas, ¿no? Una que te da la señal, es decir, dos boyas en serie, que te da, pero una Eh, funcionando como cisterna y la otra como una normal abierta y la otra normal cerrada. claro, pero eso para una cisterna. Claro, pero en el tanque sería lo mismo, el que te está dando la orden de que arranque la bomba es el inferior. El inferior y el que te la apaga. Esto sería separar la boya en dos contactos, porque si en sí la boya hace lo mismo. Está abierta y cierra cuando baja y abre cuando sube. Esto Sí, sería sí. separarlo en los dos sensores. Hay que hacer Sí, un enclavamiento. acá dice sensores. Los sensores pueden ser una boya o cualquier cosa. Nada más, fíjense cómo es el funcionamiento de esos sensores, cómo están conectados. Hay que hacer una especie de ¿Sí? enclavamiento. Una especie de enclavamiento, ¿sí? Yo lo hago o sea, lo he hecho con contactora, y lo haces con un enclavamiento como especie, un enclavamiento medio cruzado, o sea, para que te mantenga encendido hasta que descienda el nivel, bueno, y hasta que no Bueno, tenga de vuelta la señal no cambia. si lo hicieron cableado, lo pueden hacer en el programa también. Muy fácil. Más fácil todavía. No hay que pelar cable, nada.
Claro, porque una vez que te da la señal el inferior, te tiene que retener esa información para que te siga funcionando la bomba. Tiene que quedar retenida. Es que queda retenida porque... Bueno, no queda retenida. No, no queda, porque una vez que se empieza a llenar, ya el sensor empieza a captar que hay agua. Claro, exacto. Recién lo detecta cuando llega a ese nivel. En exacto. esa partecita del centro, eso me complicaba a mí. Sí. Tiene que quedar retenido esa información para que la bomba siga funcionando hasta que la desactive. Hasta que él te lo desactive el otro sensor El de superior, claro. Se empieza a vaciar, el de abajo te va a mandar la señal para que arranque. Y el superior no necesita retener nada, porque no importa que el tanque esté medio vacío, el que te va a dar la orden siempre es el inferior. Claro, exactamente. Y con la parte de start-stop sería como el arranque del programa. Claro, eso con un enclavamiento y después con unos contactos que te maneje el otro circuito de la automatización. Exactamente. ¿Sí? Bueno, la Y, idea es... y agregarle, si querés agregarle, le agregas el otro, el de la cisterna, se lo agregas adelante del todo. Al start stop. Claro, exacto. Hacen otra función con alguna marca para la cisterna y lo ponen adelante de todo que maneje si la cisterna tiene agua o no tiene agua, que arranque la bomba y la bomba va a arrancar de acuerdo a las que ustedes hayan programado con estos dos sensores. Exactamente. Bueno, la idea es que con esto retardo a la temporización empiecen a pensar, digamos, para programar un tablero de transferencia. ¿Sí? No sé, un sistema conectado a la red, cuando se cae alguna fase o algo, pasa en la red, que encienda el grupo electrógeno y después de un tiempo, hasta que se estabilice el grupo electrógeno, cierre un contacto de un contactor o sea, abra el contacto de la red y cierre el contacto del grupo electrógeno. ¿Se entiende más o menos? Después lo vamos puliendo, Sí. pero... Y que no explote nada. Y que no explote nada. Bueno, por hoy nada más. Vayan haciendo esto, porque después se los voy a subir como una actividad para que la presenten. Así que váyanle metiendo. Son sencillos los problemas, ¿no? No hay mucho para complicarse. ¿Sí? Yo les subí. ¿Tenemos alguna duda? No duden en resolverla. Bueno, así era el tema. Así era el tema. Bueno, y acá tienen el manual este. Igual creo que este está en el archivo para instalarlo. Me parece que estaba. Si no, se lo volví a subir ahí con PDF. ¿Sí? Si quieren jugar con las distintas funciones, después vamos a ir viendo otras. Relé autoenclavador, está bueno para usarlo. Pero bueno, por ahora yo les recomiendo que lean las primeras 100 páginas, que ahí está todo, digamos. Así cuando vamos acá fíjense, tienen aplicaciones, ejemplos. No los vi todavía en detalle, pero hay un montón para hacer. Cuando vayamos a la práctica ya le metemos mano. Estaba viendo igual en un video, viste que hablábamos la otra vez que del Arduino no se puede levantar el programa BIM, no, que lo levanta, pero no lo podés modificar. Es decir, levantás Claro. lo que tenés en el Arduino, lo podés guardar en la computadora o pasarlo a otro, pero te lo guarda como todo 0 y 1, no podés hacerle Como modificaciones. hexadecimal.
usa 2 Arduinos para eso. Yo veo el mismo para eso. Ah, mirá. Sí, creo que sí, hexadecimal. Tenés razón, hexadecimal. ¿sí? Lo que, lo que se puede hacer es, a ver cómo era el tema que habíamos pensado una vez. Subirle el programa comentado. Algo así era el tema. No me acuerdo bien, no me acuerdo bien cómo era el tema. Subirle el programa comentado. No sé cómo descargar esa parte. Pero sí, si vos lográs descargarlo, te lo descargas así, en 0 y 1. No es. En cambio, vos el PLC lo programás y después lo querés descargar, lo descargás. Lo Sí, ves sí. al programa. Claro, lo pasás a la computadora y lo podés reformar después. Ver Claro. cómo es y reformar. Miren, si me aguardan un segundo, les muestro. Me conecto a un PLC en campos, que está conectado ya a las bombas de campos. Y les muestro cómo se ve el programa original y cómo se mueve el programa comentado. A ver si esto ya conectó. No me van a sabotear la red que... Ahí se está conectando al PLC que está en General Campos. Ya hicimos captura de pantalla de todo. Ahí tomé el IP. Bueno, este es el programa, ¿sí? Completo del PLC. ¿Sí? Ahí ven los contactos, estos son todos registros, y que va tomando datos de las otras bombas. Acá están los flotantes. Pero si yo les muestro el programa original, a ver. ¿Y qué es lo que tiene de particular en sí? ¿Cómo es que, o sea, cómo funciona básicamente todo eso que tenés ahí? ¿Que son un montón de bombas y varios tanques o cómo es? Fíjense, ahora les muestro. Fíjense cómo está todo comentado, ¿sí? Línea a línea. El programa original del programa que yo levanto de un PLC. ¿Sí? Activación, explica todo. Porque después uno se olvida. Es tan simple como eso. Ve que están todos divididos por cada bomba, la parte de comunicación, de tablero, de aviso. En cambio, en el otro, si yo aprieto acá, conectar con el PLC. No. ¿Qué PLC está usando ahí, Iván? El FATEC ese que les mostré el otro día, que llevé. Ahora les muestro. Ven que acá no se ve nada de eso. ¿Sí? Yo pongo ahí el ladder en la misma y me pone todo mezcladito. ¿Sí? O sea, pues yo esto lo descargo y anda. Yo lo pongo esto en otro PLC así tirado y anda. Quiero modificar una entrada, la modifico. Yo sé esto en qué entrada está conectado, a qué salida, ¿sí? Las marcas. ¿Sí? En otro PLC de la misma marca y modelo. En otro PLC, la misma marca y modelo, no, la misma marca. El modelo puede ser diferente. Si responde a la cantidad de entradas y salidas,
Si le pongo uno más chico, no me lo va a tirar. Eso hay que configurarlo. Que PLC. Sí, que es en el comienzo de la... Yo estuve buscándolo un ratito a ese y te pide para... Cuando inicias un proyecto te pide que pongas el PLC que vas a usar. Lo que pasa es que tenés que conocer los modelos. Exacto. Sí, ahí le muestro esto lo que hace. Estos son 3 bombas. Está. Bueno, acá está. Acá está el tanque elevado y la cisterna. Y acá están las 3 bombas remotas. Estas están en el mismo predio, o sea, usa el mismo PLC. Y estas 2 se comunican por enlace. Bueno, acá me dice que la 1 está caída. A ver si es verdad. Sí. Sí, la 1 no está recibiendo información. Pero bueno, todo esto es el HMI, esto es una pantallita que está en un tablero. Yo acá lo estoy operando desde acá. Acá corté la 1, la bomba 1, ahí debería haber salido el error de comunicación, porque no está activa. ¿Sí? En la bomba 1 desapareció. Y ahí están dando de vuelta. Está tirando la bomba 1 y la bomba 3. Esto es un tipo escadita. Es una pantallita que está en un tablero táctil. En vez de tener teclas y botones y pulsadores y interruptores, hay una pantalla táctil que uno puede activar o desactivar, seleccionar. Acá hay 2 bombas elevadoras, hay una de backup, opcionan una, opcionan la otra. Acá esto es el tiempo configurable para cuando se activa. Mira esto. Cuando se activa el flotante, cuánto tiempo se quiere que se espere, digamos, a que se arranquen las bombas. Este es el de General Campos. Pero bueno, lo que hace todo eso es el PLC, esto. ¿Sí? Está la señal de flotante. Activación de bomba local. Estas son todas marcas. Esto es un temporizador. Es más de lo mismo, nada más que hay que agarrarle la maña a todo esto. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Y después cómo ligas el HMI a todo eso? ¿Cómo ligás? Es muy grande la pregunta que te hice. ¿Cómo haces para comunicar el HMI con el programa? El HMI lo único que hace es mostrar o pasar datos por protocolo Modbus al PLC. Tiene una dirección, un IP. Es Como decíamos con el como lo SCADA. que hacíamos ahí, Lo mismo, como lo que es hacíamos con eso. SCADA. Es eso. El HMI tiene un IP y el PLC tiene otro IP. Y se comunican de acuerdo a distintos flags. Bien, Sí, bien. a Sí, ver. no, esa parte sí. No, pensé que tenías que mencionarlo en el No, el PLC programa. no, es como, no tiene nada que ver. Vos haces tu programa y a veces sí te va a faltar alguna bandera, algún flag. Open, a ver, central. Acá. Acá, bueno, todos estos M son flag, digamos, para el... No, esto es transferencia de registro. Para pasarle al HMI. ¿Sí? El HMI va a ver si está activo o no está activo, si el flotante tiene señal, si está lleno el tanque o no, va a manotear todas las señales
del HMI, digamos. Es la visualización de lo que está pasando, digamos. Exacto, ¿sí? Y como seguramente lo hicieron ustedes, con un pulsador o un Sí, sí, interruptor sí. pueden activar algo de acá, digamos, un flag. Por ejemplo, mira, a ver, bomba 1. Nosotros lo hicimos con el Tesla SCADA. Sí, Entonces, ¿pero qué? ¿Vos el HMI de cada marca tiene su programación o utilizás, por ejemplo, un programa así como el Tesla SCADA para programarlo el HMI? a ver. No, claro, el HMI ahí está acá, se lo abro si quieren, para que lo vean. Tiene su programa para editar. Ahí venía mi pregunta. Cada marca tiene su programa para editar. Así como el Tesla SCADA, bueno, este tiene el IC1. Acá me tiene un montón de error. Y vos podés hacer el dibujito que quieras. Sí, sí, como el otro que tenía una librería con un montón de cositas para dibujar. Claro, pueden poner distintas subestaciones y qué sé yo, lo que quieran. Lo adaptan, digamos. HMI, seguro si abre ese. Están económicas las pantallitas, la HMI. El otro día estaba justo pisteando por otro motivo y no baja ninguna de 300 lucas. Más cara la pantalla que el PLC. Ahí he visto una, no me lo abre. Que tienen hasta programación por ladder, o sea, tipo PLC adentro ya. Están buenas. No sé qué tan robustas serán. A ver si lo abre. Ahí está, ¿ves? Todas las pantallas y uno puede configurar lo que quiera, ¿no? Que aparezca, que no aparezca. Y envío por mail. Y ahí le das la referencia con el flag que tenías en el... Claro, exactamente. No sé, a ver, vamos a ver la pantalla remoto, esta. Acá el relevo térmico, si ustedes ven, el botón está en la dirección 13 del dispositivo central. ¿Sí? Dispositivo central, esto fue configurado. la marca M13 es marca 13 y... Exactamente. Si yo voy al programa al PLC, lo cerré, y busco M13, es el relevo térmico de la bomba 1. A ver, vamos a abrirlo. Me lo tiro abajo en la computadora. Se pone pesadito, ¿eh? Sí. Y estás también con una videoconferencia, ya estás con una video con 18 imágenes más todo el resto. El HMI lo que tiene de fabuloso esto, que no hay que hacer una IP pública, no hay que hacer nada. Ya hace una VPN privada. Mira, vamos a la M13, era M13. Esto debe estar en bomba 1. Qué lerdo que hizo. M3. M305 para transferencia de registro. Iván, pero ¿de dónde tomaría M13. para generarte la VPN esa? La tomás desde el router, ¿verdad? Claro, hay que darle internet O sea, vos lo ponés en el rango de IP del claro, router sí. y... A ver si tengo alguna foto, lo muestro. A ver. No sé si hay foto acá. Acá. Bueno, acá tiene el tablero de visto de adentro. A ver qué se ve acá. Ahí está. Esta es la HMI de atrás.
Este es el router y está el PLC. ¿Eso los ensamblás vos, Iván? Sí. Este es el frente. Tiene una UPS ahí. Este es un tablero existente de una bomba. Este es otro tablero existente de las bombas elevadoras que estaban. Faltan algunas fotos más actuales. Esa era. No está terminado ahí todavía. Y este es el frente. Bueno, acá fíjense las bombas. ¿Dónde está el tablero existente? Este. Tiene dos contactores. A ver si tengo el de Guatraché. Tiene dos arrancadores suaves. Una de una bomba de los pozos. Ahí está. Lo instalamos nosotros. Este es existente. La misma pantallita ahí. Bueno, acá este router es provisorio porque no había llegado todavía un MikroTik, que son más robustos. Ahí está. Cuando meto el MikroTik. No tengo acá para que se vean. Es raro. Una foto de ahí adentro. Tiene arrancadores suaves. Bueno, y tiene ahí. El tema es así. Acá está la cisterna y acá están las bombas que no están en el campo, están sobre el pueblo, pero están alejadas. Sí, se complica para llevar un cablecito, básicamente. Sí, exacto. Estas están por radioenlace. Y en Arata, a ver cómo está en cisterna de Arata, si tengo alguna foto. Que si ustedes han sacado conclusiones, son todas iguales, ¿o no? Haces uno y después los otros salen. Es adaptarlo, ¿no? Copiar, pegar, copiar, pegar. Algo así. Planta de agua. Acá. Eso es lo lindo cuando vendés más de un proyecto. Claro, para el primero. El primero transpirás como condenado, pero los otros dos sale regalado, diría Iván, ¿no? Sale regalado, exactamente. La derrota. Bueno, esta es la derrota. Y si había una captura. En Arata no quisieron pagar la licencia para poder acceder desde afuera. Entonces por ahí tenía que entrar a una computadora por TeamViewer, por otra VPN. En Arata son 4. ¿Dónde está? Fotos. Acá. Acá. Acá está el pueblo y acá está en el campo. Hay 3 kilómetros más o menos. Esta es la ruta 4. Acá estaría la estación de APE. Por ahí, bueno. Pero sí, lo lindo de esto es que vos haces uno y después te queda. Sí, después lo único, o sea, te queda casi muy Son medio similar. parecidos. ¿Y Renegaba un poco, qué costo tiene un proyecto de estos, Iván? O sea, el proyecto en sí completo instalado a valor de hoy. No me quemé, no me quemé. No tengo ni idea. Pero mirá, en equipamiento tenía 3 PLC, 4 PLC
Algo de $5.000. El HMI, la licencia. La fuente, todas esas cositas, más o menos $5.000. Y ponele 15.000, más o menos, 15.000, $20.000 para 5 bombas, 6 bombas. Completo, ¿no? Claro, digamos, ya instalada. Sí, más o menos, estoy hablando. Al dólar oficial. Ah, dólar oficial, está bien. No hay mucha Yo la diferencia. otra vuelta hice un curso de bombas con sistema solar. Nada, había cada uno también, preguntaba, ¿viste? Quería ahí, se había conectado así, dejaban conectar gente para hacer preguntas. Y el loco tenía una quintita para regar la lechuga y los tomates, y quería poner una bomba de cosas. Y dice, no, tengo una quinta y si quería saber, dice, digo, señor, dice, usted primero se tiene que poner a pensar en cuándo va a amortizar lo que va a instalar. O sea, no, es imposible. Sí, En mira, eso sí, porque ellos, o sea, en la cooperativa. en Guatraché habían hecho con un sistema con Arduino, ¿sí? Comunicado, hicieron una SCADA y comunicado por mensaje de texto. Funcionó un año, no funcionó más. Y el único que se lo podía resolver es el que se lo hizo. Y no daban con la tecla, bueno. Los PLC es más caro, obviamente, que es mucho más caro. Ahora, ¿cuánto más caro te sale y cuánto más barato te sale lo otro? No sé. Vos acá le estás dando agua a todo el pueblo. Claro, lo caro y lo barato es dependiendo para lo que lo vayas a usar. O sea, es así. A mí a mí me tocó un proyecto medio parecido, que debe haber sido medio parecido a eso. Yo me tocó cablearle, o sea, hacer toda la parte de instalación en Agustoni. Y el sistema lo tenían, fíjate vos lo que hacían, le prendían las bombas, las dejaban prendidas con un reloj. Entonces Claro, prendían y apagaban con reloj. ¿Sabes qué? Lo que sobraba de agua lo tiraban. Entonces había un río permanente de agua en una de las calles ahí de Agustoni. Entonces los tipos trataron de sacar las cuentas y no, pará, entre lo que gastás de luz al pedo, porque no te coinciden las horarios que vos programaste, porque vos podés estimar un horario pico, pero nunca te cierra con la realidad. Terminaron poniendo un PLC, hicieron todo el programa, todo, que lo hizo un ingeniero, y a mí me tocó la parte de ir colgar el tablero, hacer toda la parte de cañería, conectar los flotantes, todo eso. La parte eléctrica, digamos. Sí. El bruto. Sí, esto además es un lindo trabajo, digamos, se gana bien, son lindas obras y cuando le encontraste el punto, andas solo, digamos, no renegás más. Todo depende, lo que se quiera gastar y cómo se quiera gastar. Pero sí, más o menos, mira, gastaron en campo, era algo de 4 millones, creo que valía la obra completa. Diciembre del año pasado. Todo esto tiene aumento en dólares. No sé cómo más. Pero aumentan en dólares. Hay inflación en dólares. No, es en este país nada más, así que no te pones. Así que tiene que pedir cotización todos los días. Y que haya. Después ese es otro problema. Tenerlo El HMI ese que yo te comentaba que valía tanto, es un cliente que tiene que cambiar uno y estaba averiguando los precios. Para octubre le dijeron que le podían entregar uno. Sí, puede ser. Che, chicos, yo me tengo que retirar. No me di cuenta. Yo también. Así que bueno, nos vemos mañana. Nos vemos, Iván. Hasta mañana. Mañana. Chao. Mañana.